yo soy la doctora Florencia Nemirovsky, soy la médica asesora del laboratorio Ethical Nutrition, que es la división nutricional del laboratorio Ruemers. Les agradezco mucho por estar acá participando de esta nueva edición, de estos webinars, en relación sobre todo a los beneficios del DHA. En la noche de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el DHA y las implicancias dentro de los 1000 días. La conferencia va a estar dada por la doctora Débora Sabatelli, que está acá al lado mío en mi imagen por lo menos. Hola Débora, ¿cómo estás? Bueno, hola, gracias Florencia. Débora es médica pediatra neonatóloga, es médica de planta en el Hospital Fernández de la Capital Federal de Cava, y es coordinadora de neonatología del Sanatorio Mater Dei. Bueno, les cuento que van a estar todos silenciados, van a tener sus micrófonos silenciados, pero durante la conferencia queda abierto el chat para que vayan haciendo preguntas, que yo voy a ir compilando para después poder dejar un rato después de la charla, para que podamos charlar sobre las consultas que vayan surgiendo. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a todos, un placer tenerte, Débora, y te cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la invitación de Ethical Nutrition que me convocó para dar esta charla, y me gustaría compartir con ustedes un poco de la implicancia del DHA en los primeros 1000 días. Ahí vemos a ver si se ve bien la charla. ¿Ahí se ve bien? ¿Se alcanza a ver, Flor? Sí, perfecto, ahí se ve perfecto. Bueno, listo, entonces largamos. Bueno, no pasa. Ahí está. Ahí está. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la placenta es un órgano que regula el paso de nutrientes y todos los productos del metabolismo, incluido el oxígeno, desde la circulación materna a la circulación fetal y viceversa, es un ida y vuelta. Y esta transferencia va a depender, en general, del propio estado nutricional de la mamá, de la carga genética de este bebito en intraútero, y de los requerimientos de este feto en crecimiento. Durante el curso de vida, hay una etapa donde uno puede realizar intervenciones tempranas y va a mejorar la respuesta a todos los desafíos que se produzcan en este momento. Esta etapa es la preconcepción, donde está todo el capital biológico en este niño en formación, y en la etapa donde el niño es la primera infancia y la adolescencia. En esa etapa es donde uno puede realizar intervenciones y va a tener una mejor respuesta a lo largo de la vida. Estos primeros 1000 días están comprendidos durante todo el embarazo y los 2 primeros años de vida, y es una oportunidad única, porque ahí se establecen las bases para salud y desarrollo óptimos a lo largo de la vida. Una adecuada nutrición, entonces, durante esta ventana crítica, no solo va a hacer que estos niños puedan sobrevivir, sino que además puedan crecer, aprender y desarrollar todo este capital biológico que traen. Ahí vamos a introducir un poquito el concepto de programación, que las primeras veces que se empezó a escuchar este concepto lo introdujo Alan Lucas en el año 90 más o menos. Alan Lucas es un neonatólogo inglés, donde él habló que la programación era un proceso que se veía que una exposición temprana a estímulo o agresiones ambientales, llamemos ambiente, no solo al ambiente que nos rodea, sino a todo lo nutricional, esto en etapas críticas del desarrollo iban a desencadenar ciertas adaptaciones para poder sobrevivir. Y esta adaptación iba a generar una memoria permanente. Entonces ahí podemos introducir el concepto DOHAD, que el acrónimo en inglés es Development Origins of Health and Disease, que quiere decir origen y salud, de la salud y enfermedad durante el desarrollo. Entonces, todos estos estímulos ambientales en el útero programan el metabolismo del feto a través de mecanismos epigenéticos. ¿Qué quiere decir epigenética? Que
la carga genética va a estar, pero puede haber cambios en la expresión de esos genes, o sea, en el fenotipo. El periodo donde la parte nutricional o el efecto nutricional es más importante es entre el segundo y el tercer trimestre. O sea, todos estos nutrientes fetales se van a acumular en esta etapa y esto va a tener un fundamental efecto, que el suministro inadecuado de estos nutrientes esenciales van a traer consecuencias en el niño. Entonces, debemos fijar este periodo como el más importante para hacer acreción de nutrientes. Una mala nutrición en niñas y jóvenes adolescentes también compromete la salud reproductiva. Por eso, cuando introducimos el concepto de curso de vida, tenemos que tener en cuenta que no nos vamos a solamente referir a la mujer embarazada cuando ya está embarazada. Tenemos que cuidar la nutrición desde que las niñas, las jóvenes adolescentes, que luego van a pasar a ser mamás en un futuro. Entonces, si nosotros tenemos efectos de desnutrición o mala nutrición en este periodo, también esto va a influir en que tengan su salud reproductiva comprometida. Entonces, se sabe que mejorando la nutrición y estableciendo hábitos saludables durante esta etapa, esto va a fortalecer el camino hacia una salud periconcepcional mejor. Entonces ahí, durante los primeros 1000 días de vida, ya sabemos que la ingesta de ácidos grasos esenciales durante el embarazo y la lactancia son fundamentales para el desarrollo neurológico y el crecimiento adecuado del niño. Durante la gestación se reciben aportes continuos de todos estos nutrientes a través de la placenta, incluyendo los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, por lo que este aporte va a depender en sí de la dieta, de las reservas en el tejido adiposo y a su vez de la síntesis materna. Pero estos fetos van a hacer una acreción de estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en este orden. Primero, el ácido linoleico, el ácido linolénico, que estos son los nutrientes esenciales, y de allí van a pasar a ácido araquidónico y luego en última instancia DHA. Toda esta acreción se produce recién en las últimas 5 semanas de gestación. Pero hablemos un poquitito del desarrollo del cerebro, porque el aporte de DHA va a tener mucha acción en esta parte. El DHA es necesario para el crecimiento y la maduración del cerebro y sobre todo también de la retina. Pero, ¿por qué se considera nutriente esencial? Porque nosotros no lo podemos sintetizar eficientemente. Estos precursores del DHA lo tenemos que adquirir con la dieta. Entonces, toda la nutrición del feto proviene de la mamá a través de la placenta. Luego, cuando el niño nace, todo este aporte de DHA también va a va a llegar al niño a través del sistema mamario de transferencia, y todo esto va a depender de una ingesta adecuada de la mamá. Entonces, la alta concentración de DHA en la leche ha sido asociada a muy buenos resultados desde el punto de vista cerebral en estos bebés. ¿A qué llamamos buen desarrollo? A que ya está comprobado que hay un mejor desarrollo mental, mejor coordinación mano-ojo, mejores puntuaciones en atención y rendimiento de memoria a largo plazo. Como este contenido de DHA en la leche humana depende mucho de la dieta, lo que ya sabemos es que va a haber un efecto dosis dependiente, o sea, a mayor cantidad de ingesta de DHA de la mamá, va a haber mayor cantidad de DHA en la leche. Estos niveles de DHA también se vio que es mayor en aquellos niños que toman leche humana que en aquellos que reciben fórmulas infantiles. Por esta razón, la recomendación de lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses ya se vio que produce un óptimo desarrollo en el bebé, y todo eso depende si el estado nutricional de la madre es favorable. Bueno, entonces, cuando la mamá no ingiere, no absorbe, no metaboliza y no utiliza y transporta nutrientes de la placenta o de la glándula mamaria, va a haber una deficiencia en el feto.
Entonces, hay situaciones que pueden alterar este aporte, por ejemplo, una dieta inadecuada. Sabemos que las poblaciones occidentales, nosotros mismos, tenemos baja ingesta de pescado, con lo cual el aporte de precursores de DHA son muy bajos. Las mamás veganas que no consumen ningún tipo de carne, incluso pescados, o por ejemplo, en las madres que tienen cirugía bariátrica, por este efecto de mala absorción que tienen posquirúrgico. También puede pasar que haya un inadecuado aporte cuando esta ingesta es desproporcionada en estos ácidos grasos esenciales, sobre todo con bajo aporte de omega 3, porque si nosotros tenemos una dieta occidentalizada como la nuestra, en general tenemos más ingesta de omega 6 que de omega 3. Y otras complicaciones del embarazo, como la diabetes, la enfermedad cardiovascular o renal, el hecho de tener embarazos muy frecuentes, o que sean multíparas las madres, o que sean embarazos múltiples, esto hace que la madre no alcance a rearmar su depósito de DHA previo a tener otro niño. Entonces, la madre pierde por lactancia más o menos entre 70 y 80 miligramos de DHA por día por la leche, además de las propias demandas que tiene la mamá. Les pongo esta diapositiva no para que aprendan toda esta cascada, sino para que veamos cómo se originan el DHA y el ácido araquidónico. Cuando nosotros consumimos precursores esenciales como el ácido linoleico y el ácido linolénico, van a darse dos tipos de cadena y van a estar, o sea, las dos cadenas distintas son para la beta-oxidación. Entonces, a partir del ácido graso de cadena larga, omega 6, se va a originar el ácido araquidónico. Y este, como ven, va a dar origen a eicosanoides de tipo prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Esto va a generar un estado mayor inflamatorio. A través de la cadena del omega 3, como precursor del ácido linolénico, vamos a producir ácido eicosapentaenoico, que va a dar origen también a un tipo de prostaglandinas, y a su vez DHA. Como si recuerdan lo que yo les dije previamente, a partir de estos precursores, primero se va a formar ácido araquidónico, luego EPA y luego DHA. Lamentablemente siempre hay una competencia y en general se tiende a formar más ácido araquidónico. Entonces después lo vamos a poder ir viendo cómo pasa, o indicaciones que nosotros, por ejemplo, tenemos en neonatología, tratamos de mantener las fórmulas de soluciones lipídicas que sean más o menos estables, no que sean a predominio de ácidos grasos de omega 6. Bueno, el DHA es el ácido graso poliinsaturado omega 3 que se halla en el cerebro. Esto en general tiene una función modulando en el cerebro las vías de transducción de señales, interviene en la neurotransmisión, neurogénesis, mielinización, función de receptor de membranas, plasticidad sináptica, neuroinflamación, integridad de membranas y organización de la membrana. A su vez, sabemos que el cerebro es un órgano rico en lípidos, que consume el 20% de la energía del cuerpo, pero solamente el cerebro representa el 2% de la masa corporal total. A su vez, más de la mitad de este peso seco del cerebro está compuesto por lípidos, especialmente por estos omega 3, lo que sugiere que es un papel importante que tienen los omega 3 en el desarrollo óptimo, la maduración y el envejecimiento de estas estructuras neuronales. El DHA compone de los lípidos el 90% en el cerebro, y es el 10% a 20% del total de los lípidos. El peso seco del cerebro es, más del 50% del peso seco son lípidos, y en general son fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos están en casi todas las membranas celulares, inclusive hasta en el surfactante, o sea, cuán importante es la ingesta de ácidos grasos de cadena larga, porque van a participar no solo en el cerebro, sino en todas las membranas celulares. El ácido graso más abundante, entonces, es el DHA, el ácido araquidónico y el ácido adrénico.
el cerebro humano y la retina contienen especialmente más proporción de DHA y una porción pequeña de eicosapentaenoico, que era el precursor del DHA. La capacidad cognitiva de los humanos es posiblemente la más avanzada del reino animal, y se cree que esto está conferido porque tiene una corteza cerebral más desarrollada y, a su vez, una corteza prefrontal más importante, que es donde se va a presentar la función cognitiva. ¿A qué llamamos función cognitiva clínica? Bueno, a la atención, a la memoria de trabajo a largo plazo, a la percepción, a la resolución de problemas, comprensión, razonamiento, lectura y lenguaje. Miren qué importante que es tener esta parte del cerebro con un nivel de DHA adecuado. Esta cognición cambia a lo largo de la vida en concordancia con el desarrollo, la maduración y el envejecimiento. Las dietas actuales, lamentablemente, son muy bajas en DHA por unas cuestiones en realidad idiosincráticas de las poblaciones. Hay poblaciones más longevas que consumen más pescado, como por ejemplo las poblaciones orientales. Nosotros lamentablemente no tenemos tanto consumo de DHA, y esto va a hacer que si no lo consumimos con la dieta, tengamos que adquirirlo con suplementos dietarios, porque necesitamos adquirir estos nutrientes esenciales. Ay, no pasa. Bueno, esto era lo que yo les nombraba. A su vez, en el tipo de dieta que nosotros llevemos va a ser que hasta se modifique nuestra microbiota. En las dietas occidentalizadas, que son más ricas en azúcares, en harinas refinadas y en alto contenido de grasas saturadas, en general producen un efecto en el cerebro de mayor inflamación, en cambio, y con una microbiota menos diversificada. En cambio, las dietas orientales o mediterráneas tienen más alto contenido de DHA y tienen más fibras y más vitaminas. Esto produce un efecto desinflamatorio sobre el cerebro. Bueno, el DHA es sintetizado de nuevo a través del ácido linolénico, a través de desaturación y elongación en el retículo endoplásmico. El ácido linolénico es nutriente esencial porque nosotros carecemos de la N3 desaturasa que se requiere para la producción. Por eso debemos adquirirlo con la dieta. También podríamos decir que el DHA es un nutriente esencial. Si bien nosotros, a través de un proceso de metabolismo, podemos, a través del ácido linolénico, producir DHA, la verdad que hay insuficiencia o ineficiencia en las enzimas N5 desaturasa y N6 desaturasa, que son necesarias para la síntesis del DHA. También hay yo se los había nombrado, hay una competición, una competencia entre las dos cadenas, o las dos vías, la del omega 6 y la del omega 3. Con lo cual, si tenemos mayor producción de omega 6, se va a depositar en la periferia y en el tejido nervioso, también produciendo un estado inflamatorio. Esto era lo que yo les comentaba, que esta 5 desaturasa y 6 desaturasa hacen que gane más una vía que la otra. Acá lo mismo, se los muestro, no es la idea que se aprendan esto de memoria, pero sí saber que si hay una desproporción entre un ácido graso esencial y el otro, va a primar una de las vías por encima de la otra. Después, bueno, sabemos que los ácidos grasos de cadena larga tienen efectos sobre también la respuesta inmunológica, sobre alergias, sobre la inflamación a nivel local y sistémico, sobre la coagulación y también sobre la reactividad vascular y bronquial. De la corteza cerebral, el DHA es un ácido graso prominente en los fosfolípidos de membrana y neuronas, en la corteza cerebral y en los fotorreceptores de la retina. Su acreción se produce durante este periodo de génesis y diferenciación neuronal, aproximadamente al 6º mes de gestación, y el desarrollo de esta sinaptogénesis y mielinización es durante este periodo hasta los 2 años. Incluso
este periodo de madurez cerebral se dice que hoy en día continúa más allá de los 2 años. Se estima que durante los últimos 3 meses de gestación y los primeros 6 meses se necesita un gran aporte de ácido araquidónico y DHA, porque la velocidad de transformación de los precursores a nivel hepático también es ineficiente, con lo cual, por eso decíamos que tal vez se deberían considerar también estos como nutrientes esenciales. El ácido araquidónico y el DHA también intervienen en propiedades funcionales de las membranas celulares, como permeabilidad, flexibilidad, propiedades de transporte, actividad de receptores, captación y liberación de sustancias, traducción y conducción de señales, y flujos de iones de calcio y sodio. En una serie de estudios, en realidad se vio que quisieron suplementar con ácido araquidónico y DHA desde la semana 18 hasta los 3 meses de vida postnatal, y evaluaron qué resultados cognitivos había, y se vio que la suplementación de ácido araquidónico la verdad que no presentaba ningún efecto benéfico, pero sí, en las que habían suplementado DHA durante el embarazo, habían presentado mejor puntuación de procesamiento mental a los 4 años y a los 7 años. Después vamos a ir viendo algunos trabajitos. Una revisión sistemática vio que sobre la implementación de DHA indicó que ayuda al desarrollo mental y a la función cerebral a largo plazo en estos niños. Se hizo un trabajo donde a la mujer se le daba 1 gramo por día, y esto aumentaría entre 0.8 y 1.8 puntos, en realidad aumentaría el coeficiente intelectual. Esto se hizo específicamente con aceite de pescado. Vamos a hablar un poquito del sistema visual, que es muy interesante. Sabemos que el tejido visual se desarrolla durante el desarrollo neurológico. Las membranas externas de los conos y bastones de la retina también acumulan gran cantidad de ácidos grasos esenciales, especialmente DHA, y que la fluidez de las membranas es esencial en realidad para transmitir al cerebro la señal lumínica. Uno a veces cree que estos procesos no intervienen en ningunos procesos químicos, pero la verdad es que para que se pueda transmitir el estímulo lumínico desde la retina hacia el lóbulo occipital, necesitamos tener gran contenido de DHA y ácido araquidónico. En el último trimestre, entonces, hay un 35% del incremento del DHA en la retina. En los recién nacidos prematuros son más susceptibles a tener menor cantidad de DHA para acumularlo en esta zona. De hecho, los prematuros muy pequeños, le falta esta etapa última del embarazo, que es donde hacen acreción de DHA. Los bastones tienen más del 50% de estos ácidos grasos omega 3, principalmente DHA. Y acá les quería mostrar que en dónde se ubica el ácido araquidónico y el DHA, y que todos estos cambios donde se absorbe la luz y se inicia la excitación visual, esto lleva a señales eléctricas que se van a reproducir o se van a transmitir a la corteza occipital. Para esto necesitamos sí o sí DHA. Acá se ve que el tejido visual tiene gran capacidad de absorber y de captar el DHA, porque se ubica acá en los bastones, y las estructuras de membrana asociadas a la rodopsina, que es un pigmento de color violáceo que está compuesto por una proteína y por un derivado de la vitamina A, esto es lo que participa en la conversión del estímulo lumínico en un estímulo eléctrico. Bueno, el DHA es necesario entonces para la neurogénesis y la migración neuronal, la composición de membranas y sinaptogénesis. Los ácidos grasos de cadena larga tienen un profundo efecto en la conducción GABAérgica también, particularmente sistema visual y corteza prefrontal, donde se media la atención, inhibición e impulsividad. Entonces, hay estudios que demuestran que hay propiedades inmunomoduladoras específicas de estos componentes,
como vitaminas, minerales y estos ácidos grasos omega 3 y omega 6, tienen funciones múltiples metabólicas y ayudan a modular la respuesta inflamatoria, lo habíamos hablado, que esto originaba leucotrienos, eicosanoides, y a su vez también modulan el estrés oxidativo fetal y con esta función de los leucotrienos, la función inmune. Hay reducción del riesgo, se hicieron trabajos donde se vio que el aporte adecuado de DHA disminuía el riesgo de preeclampsia, esto está relacionado con el precursor de prostaglandinas, la baja ingesta estaría relacionada también con la depresión posparto, tal vez sería adecuado pensar que esto se deba a que en la corteza prefrontal necesitamos gran cantidad de DHA, donde en la corteza prefrontal está toda la parte de respuesta de comportamiento. Y a su vez hay muchos trabajos que, ahora les voy a mostrar algunos, se vio que el consumo de DHA prolonga el tiempo de gestación. Esto también se estaría relacionando con un mayor peso al nacer debido a esta prolongación en el embarazo. Según las guías que hay de alimentación, casi todas estas son polacas, pero en realidad casi todas las guías aconsejan la misma dosis. Las mujeres deberían consumir una dosis adicional de 100 a 200 miligramos de DHA por día, aparte de la recomendación estándar para cualquier adulto de DHA y EPA, que es de 250 miligramos por día. Esta recomendación en comunidades donde hay muy baja ingesta de DHA, mejor dicho, baja ingesta de pescado, o que tengan un trastorno en la absorción o en dietas particulares, como en las veganas, esa dosis durante el embarazo podría ser superior. Suplementar con aceite de pescado y pescados de mar sería importante, pero bueno, ya sabemos que nuestra población la verdad que consume muy baja cantidad de pescado, muchos consumen sushi, pero eso no es una cantidad adecuada que uno debería consumir semanalmente para tener esta dosis de DHA adecuada. Hay evidencia que la baja ingesta produce también riesgo de enfermedades mentales, como déficit de atención, hiperactividad, autismo, desorden bipolar, depresión e ideas suicidas. De hecho, hay muchos trabajos, bueno, yo acá no se los puse, pero hay muchos trabajos con respecto al envejecimiento o enfermedades neurodegenerativas. Hoy en día se sabe que el aporte de DHA podría mejorar o detener la progresión del Alzheimer. Después también podríamos actuar sobre el Parkinson, con lo cual el DHA es fundamental en el cerebro y la corteza cerebral. El impacto de la suplementación entonces de DHA y ácido araquidónico es muy estudiado, pero la verdad que los estudios son bastante dispares en sus resultados. Vamos a ver algunos. Hay trabajos observacionales que llevan a recomendar este aporte que hablábamos antes de 200 miligramos diarios en la mujer embarazada y amamantando, ya sea a través de la dieta o de suplementos externos. Y esto podría beneficiar a la mamá, o sea, no solo a la mamá, sino también al bebé en gestación. Acá les muestro un trabajo, la doctora María Macrides, que es del grupo australiano, desde la Universidad de Adelaida, tiene muchísimas publicaciones, es una de las que más se ha dedicado a estudiar lo que es DHA, junto con el doctor Ricardo Huawi, también han hecho trabajos grupales, pero María Macrides tiene muchas publicaciones. Esta publicación hicieron una revisión sistemática en el año 2006, hay más o menos 2 o 3 revisiones sistemáticas dirigidas por ella. Esto es sobre aceite de pescado directamente y la prolongación del embarazo más allá de las 34 semanas. Realmente fue favorable, este fue un trabajo donde más de 800 pacientes y se vio que el consumo de DHA podría aumentar el embarazo en unos días. Con respecto a la duración del embarazo, esta misma publicación, acá tomaron 1.600 pacientes, el aporte materno de omega 3 durante el embarazo había incrementado la duración del embarazo en 2 días y medio, con un intervalo de confianza bastante importante, y esto
por supuesto, al prolongar el embarazo, resultó en un aumento de peso al nacer y en un aumento de la talla de estos niños. Y la verdad que fue favorable para indicar aceite de pescado. Después hubo otro trabajo dirigido por ella, que fue el primer trabajo que se hizo controlado y aleatorizado, que fue el trabajo Dominó, también llevado a cabo por la doctora Macrides, y mostró que la suplementación, la verdad que disminuía mucho el riesgo de partos menores de 34 semanas. Esto fue publicado en el JAMA en el 2010. En otro trabajo que está dirigido por el grupo de la doctora Ania Zajewska, que es de la Universidad de Varsovia, junto con Andrea Horvath y Bertolt Kolesko, que ya lo hemos tenido acá en la Argentina varias veces como invitado. Ellos hicieron también una revisión, un metaanálisis, donde vieron que tomaron 6 trabajos que juntaban 1.270 pacientes, donde se vio que reducía el parto prematuro en embarazos, en todos los embarazos y sobre todo en los embarazos de alto riesgo, y la verdad que el aporte de ácidos grasos ácidos grasos omega 3 era favorable tratar a estos pacientes. En esa misma revisión se miró también que estos niños, que era comparado con otros trabajos que dieron más o menos similares, por supuesto que al prolongar el embarazo, la circunferencia craneana había aumentado, y esto lo pudieron demostrar en estas revisiones. Después acá hay otro trabajo que, obviamente, ahora se los voy a explicar un poquito, esto lo hace la doctora Andrea Horvath, que es del mismo grupo de Ania Zajewska, que este es un trabajo posterior, publicado en el 2007, que se los voy a explicar acá más cerquita. La suplementación de omega 3 durante el embarazo también prolongó el embarazo entre 1 día y medio y 2 días y medio, con una N de 290 pacientes, donde se vio que aportando omega 3 era favorable significativamente. Entonces, la nutrición materna es de vital importancia desde antes de la concepción, durante el embarazo y la lactancia. La composición de estos ácidos grasos en la leche son reflejo de la ingesta de la mamá y cumple una función destacada en el desarrollo cerebral y especialmente en la retina en formación. Estos niños que tuvieron mejor aporte o mayor aporte de DHA realmente tuvieron mejor desarrollo cognitivo. Bueno, muchas gracias.